anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes en el cual Dios nos bendice de manera simplemente especial, porque cada día es especial, a través de la Virgen Santísima, ya adentrándonos a estos tiempos especiales que nos pone la Iglesia para centrarnos en el misterio del Señor. También saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local acá en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. Como les decía al inicio, queridos amigos, estamos ya casi tocando a la puerta del tiempo litúrgico de Cuaresma, momento en que la Iglesia de siempre lanza un llamado a reflexionar sobre el rumbo de nuestra vida y sobre la acción de Dios por el bien de nuestras almas. Tiempo que con el paso de los años y con las problemáticas actuales de algún modo se va desdorando y en no pocos casos se va desconociendo en su sentido más profundo. Tiempo que se nos propone como una ayuda intensa para renovar la vida de la gracia, de la cual dependerá nuestro destino eterno. Pero también es bueno repasar en qué consiste este tiempo. No se ha ido convirtiendo o no lo convertimos nosotros mismos en ritos que pueden sonar ya obsoletos, que ya no dicen nada a la sociedad actual y a veces muy poco a los creyentes. Bueno, pues justamente para ver este tema y adentrarnos en estas cuestiones, hemos invitado a nuestro programa al padre Facundo Quiroga, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, profesor de teología de la UCA, licenciado en teología dogmática y actual párroco de la iglesia de Santa Ana en Capital Federal. Sea muy bienvenido a nuestro programa, padre. Muchas gracias, querida hermana, por la invitación, y para que después no me hagan un juicio por ahí. No soy el párroco de Santa Ana, sino del párroco de Santa Clara. Santa Clara. Mire, padre, lo tengo escrito. Santa Ana, Santa Clara, y dije. Juicio que dije, hey, este cura roba parroquias. Sí, así Santa Clara, gracias. Con mucha honra y con mucha alegría, párroco de Santa Clara. Muy bien. No, si lo tengo escrito Clara y no sé por qué dije Ana. Bueno, ¿será que Santa Ana también quiere que la tengamos en cuenta y nos encomendemos a ella? A lo mejor, probablemente sea eso. Padre, bueno, me gustaría empezar esta entrevista un poco conceptualizando, ¿no? Porque si bien son temas que conocemos, a veces se nos han olvidado, a veces ya ni nos acordamos qué quiere decir. Cuando vemos a alguien con un poco de ceniza en la frente, decimos, uy, es verdad, si estamos ya en Cuaresma, ¿qué era lo que se hacía? Todo eso un poquito para refrescar. En medio de todas esas dudas, a veces uno llega a escuchar personas que te dicen, pero ¿quién se inventó la Cuaresma en la Iglesia Católica? O sea, ¿eso fue invento de algún papa? ¿Cómo salió esto? ¿O son meros ritos que se hacen una vez al año? Bueno, es una pregunta difícil y larga, y diría casi un poco abrumadora. Y bueno, así como un niño, ahora que en la Argentina estamos de vacaciones y mucha gente le gusta ir a la playa, al mar de vacaciones, del mismo modo que el niño dice conocí el mar, y eso es porque metió sus patitas en la primera orilla, y en realidad toda la inmensidad del océano y la profundidad del océano está lejísimos de conocerla, y las dimensiones del océano están lejísimos de conocerla. Uno puede decir, bueno, vamos a hablar de la Cuaresma y de su significado en la Iglesia, y lo vamos a hacer digamos, como este niño que se acerca a la orilla y apenas está entendiendo o metiéndose en el misterio. ¿Y esto por qué? Bueno, porque así como si yo te dijera, hermana, ¿me presentarías a tu familia? Y vos me podrías decir 2 o 3 rasgos, y sin embargo yo no sabría casi nada de tu familia. Cuando pudiéramos en un programa de radio contar 2 o 3 cosas, uno diría, bueno, ya sé, y en realidad muchas de las cosas me las estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque cada familia forma sus propias tradiciones, sus historias, sus momentos, sus diálogos, sus silencios, sus roles,
Y bueno, y también en la iglesia eso ocurre naturalmente, y entonces uno tiene que presentar la Cuaresma, y bueno, puede dar algunos rasgos, y por ahí algunas cosas no van a quedar dichas o no van a quedar del todo plasmadas. En todo caso, quedará abierto el espacio para las preguntas en caso de hacer falta. En esta familia que es la iglesia, tenemos un detalle que no es menor, y es que la iglesia nació prácticamente a la luz de la persecución. De modo que los primeros 3 siglos de la iglesia apenas intentó sobrevivir, si se puede decir. Claro que no perdió ni su ardor misionero, ni su alegría, ni su testimonio, pero no tenía ese reposo necesario para poder meditar en cosas muy altas o muy nobles, más que dar testimonio, y en muchos casos con la vida, ¿no?, de esa fe en Jesucristo muerto y resucitado. Esto es importante aclarar, y voy a poner un ejemplo de la ciudad. Si uno tomara a una persona que está en situación de calle revisando la basura para comer, y esto es algo que tristemente vemos en nuestras ciudades, si uno le preguntara, ¿y vos qué pensás del paso filosófico del modernismo al posmodernismo? Y esta persona diría, padre, mi lucha es comer, ¿no? Y yo no tengo a lo mejor un espacio y un tiempo para reflexionar sobre estas cosas. A lo mejor eso que vos me decís, padre, sea relevante, pero mi lucha es el pan de dentro de un rato cuando almorcemos. Y así le pasó un poco a la iglesia en los primeros siglos. Su lucha era sobrevivir, porque anunciar el Evangelio y decirlo públicamente exponía al martirio. Y entonces la iglesia no tenía ese reposo necesario para poder reflexionar, para poder pensar, para decir qué decía de sí misma, para pensar cómo anunciar el Evangelio orgánicamente, para incluso organizarse. Por supuesto que eso existía, pero existía de un modo larvado y yo diría casi escondido. De modo que cuando nos planteamos la Cuaresma como un criterio y como un tiempo fuerte y especial y de gracia que Dios invita a vivir a la comunidad, lo tenemos que pensar que esto que apenas surgía como germen en esos primeros 3 siglos de persecución, se empezó a dar naturalmente a partir del siglo IV, cuando esas persecuciones a la iglesia cesaron. Nosotros sabemos, hay un episodio de un emperador romano que se llamó Constantino, que en el año 311 después de Cristo marcó el fin de las persecuciones a la iglesia. Y entonces por primera vez la iglesia pudo salir al aire libre, y esto es casi literal porque vivía en las catacumbas, escondida. Y entonces finalmente fue el periodo donde la iglesia comenzó a florecer, ya a la luz de la tierra, y a organizarse y a reflexionar y a pensar cosas que antes se hacían más intuitivamente porque no se daba ese espacio sereno de reflexión. De modo que cuando pensamos en la Cuaresma decimos, bueno, las gérmenes y las cuestiones relacionadas con la Cuaresma son referidas al siglo IV, que es cuando la iglesia comienza al fin reposadamente a reflexionar. Como un tiempo de paz para poder adentrarse. Algo así. A ver, sería como esa persona que dice, bueno, yo ya tengo mis necesidades más o menos resueltas y ahora quiero pensar qué quiero de mi vida, para qué estoy, cuál será mi misión, ¿no? Porque ahora ya puedo pensarlo más serenamente, ¿no? Entonces, si bien todo esto estaba en forma larvada, las urgencias y el drama del momento vivido impedía armar y organizarlo. Ese episodio entonces es esencial para comprender todo lo que viene después, ¿no? Y todo lo que viene después, siempre pensando a la luz de la palabra de Dios, lo podemos resumir en una breve pasaje de la Escritura, y esto está concretamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde San Pablo hace una gran reflexión sobre la resurrección, y concretamente la resurrección de Cristo. Este pasaje es importante porque nosotros los domingos en misa profesamos el credo, esa oración larga que expresa nuestra fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, y la acción creadora, redentora y de sostento de la vida de la Iglesia en los tiempos actuales. Los discípulos, la comunidad primitiva, San Pablo, también tenía un credo que por supuesto que existía y que consistía en hacer todas estas cosas, pero era mucho más específico. Y decía así, porque era más breve: Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y resucitó también según lo había anunciado la Escritura. Esto es lo que los apóstoles salieron a anunciar al mundo entero, que el destino del hombre ya no era más la muerte, sino que era la vida. Y ese destino no hay que entenderlo en sentido fatal, es decir, que no me queda otra, sino como una oportunidad que se había al hombre. Dios haciéndole una gran
oferta al hombre, un gran regalo, la posibilidad de que aquello que había de alguna manera echado por tierra con Adán y con el pecado, ahora se hacía una maravillosa oportunidad, que entonces el hombre ya tenía, digamos, puesta la mirada en el cielo, basado en la promesa de Cristo de dar vida a todos aquellos que creyeran en él. Entonces, esto es la Pascua y este es el centro que salieron a apuntar a los apóstoles. Citando a un filósofo contemporáneo, Jean-Paul Sartre, él decía que el hombre es un ser para la muerte. Nosotros en Cristo creemos exactamente lo contrario. El hombre es un ser para la vida, ¿no? Y cómo me hubiera gustado un día encontrarme con Sartre y decírselo y gritárselo, pero apasionadamente, no enojado, no retándolo, sino diciéndole, no, estamos hechos para la vida, pero no en forma automática, sino como una oportunidad, como una ventana, como una invitación amorosa que Dios ofrece. Y entonces con esta doble mirada, con este episodio histórico que cambia la historia literalmente, antes y después de Cristo, que es el episodio de su pasión, muerte y resurrección redentoras, esto ahora es una oferta al hombre para que el hombre no sea más un ser para la muerte, sino que sea un ser para la vida. ¿Y cómo logramos eso? Eso es la Cuaresma. Es el tiempo que nos predispone para recibir ese regalo. Sería ese vecino que me dice, mira, te quiero regalar caramelos, le dice al niño, pero no vengas con las dos manos porque tengo más caramelos. Entonces el chico tiene que ir a buscar una bolsa grande y no alcanza otra bolsa más y pide ayuda y pide más manos porque son tantos los caramelos que no le caben. Y entonces prepara un gran recipiente para poder ser capaz de recibir esos caramelos. Así Dios nos invita a prepararnos a través de la Iglesia y de la propuesta de la Iglesia a recibir la gracia que quiere regalarnos en ese episodio tan importante y que tanto marcó la vida de la Iglesia y de la humanidad, que es su pasión, muerte y resurrección redentoras. Entonces, ¿qué es la Cuaresma? Es lo que nos dispone, nos predispone y nos prepara para ese episodio, que llegará de todas maneras, pero que si no estoy preparado, de alguna manera me lo voy a perder. Digamos, ¿no? Y es bueno esto que nos acaba de decir, porque varios se preguntan, ¿a qué hay que prepararse? ¿Por qué nos tenemos que preparar? Cuando uno se prepara para algo es porque generalmente uno se prepara a recibir o a dar. Entonces, en este contexto que usted nos explica, nosotros nos estamos preparando para recibir algo para lo cual nosotros no estamos ahora mismo preparados, y que si esto es cíclico, cada año nosotros estamos viviendo la Cuaresma, cada año digamos que las gracias son mayores. Sí, se puede decir tranquilamente, porque uno en la vida va descubriendo cosas de sí mismo, de los demás, va creciendo en el ámbito laboral, en el ámbito social, en las responsabilidades en la sociedad, en muchos ámbitos, y también nuestra fe también se va ensanchando, de modo tal que Dios nos prepara siempre para nuevas gracias, para nuevos dones, para nuevos carismas y también eventualmente para nuevas responsabilidades y nuevos trabajos, porque de eso se trata también la vida del apostolado, sin duda, ¿no? Y está muy bueno porque a veces uno puede caer en la rutina. Otro año más, otra Cuaresma, hacer lo mismo, buscar los que nos toca preparar, ¿no? Quemar los ramitos, estar preparando los manteles, ir aquí, ir allá, correr, volver, que no se come carne. Y ahí quería hacerle otra pregunta que tal vez pueda generar curiosidad. En Cuaresma se nos habla mucho de que, bueno, hay 2 días de ayuno obligatorios, son miércoles de ceniza, justamente mañana, y el Viernes Santo. Dentro del ayuno está también la abstinencia del no comer carne los viernes de Cuaresma y específicamente estos 2 días de ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué la carne? ¿Qué tiene que ver la carne en todo esto? Puede ser una pregunta que uno dice, ¿qué pregunta? Pero mucha gente se lo pregunta y hay gente que directamente no lo guarda. Porque justamente aquí en Argentina, que somos muy de carne, de parrilla, los viernes es cuando más puestos de parrilla uno puede ver por ahí, ¿no? Bueno, a ver, primero, digamos quiero citar ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión, Pedro, evangelizando, recibe una visión, que son 3 veces, no una, en la cual se le desciende como del cielo un mantel, sobre donde había toda clase de alimentos, y entre ellos alimentos que estaban estrictamente prohibidos por las costumbres y las tradiciones judías. Y entonces recibe una voz del cielo que dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no señor, yo no, yo soy judío, yo todo esto no lo puedo comer.
Entonces no digas que no se puede lo que Dios ha querido ofrecer. Y con esto, dice el libro de los Hechos, Dios dejaba bendecidos todos los alimentos y se suprimían esas costumbres antiguas de que algunos alimentos, entre comillas, provocaban la impureza espiritual y entonces me dejaban en una situación de impureza que me impedía asistir a los ritos y vivir como Dios mandaba las fechas religiosas. ¿Cuál sería la conclusión de este texto? Que queda a la luz expresado en los Hechos y que ahora no desarrollo, pero que está. Y es que sería una ilusión y además yo diría casi incluso sería fetichista pensar que si yo el viernes como una milanesa de pescado, entonces me voy al cielo porque agrado a Dios, y en cambio si me compro una milanesa de pollo voy a ir al séptimo de los infiernos donde Dios le prende más fuego al horno, ¿no? Sería absurdo porque todos los alimentos están bendecidos y todos los alimentos son para sustento del hombre, de modo tal que no hay una superioridad moral, por decir así, en algunos alimentos y en otros no. Y entonces, ¿y esto qué es? Bueno, esto hay que pensarlo, como San Pablo también recalcaba muchísimo, que la ley mata y en cambio el espíritu da vida. Las leyes son leyes y son geniales cuando su espíritu de alguna manera eleva el corazón del hombre. Entonces, nosotros tenemos ciertamente muchas leyes, pero todas las leyes se podrían resumir en esta: amar a Dios y amar al prójimo. Si una ley me impidiera amar a Dios o amar al prójimo, entonces esa ley es detestable, es aborrecible, no hay que obedecerla, ¿no? Porque no está en sintonía con nuestra fe. Entonces, la Iglesia nos invita ciertamente a hacer ayuno y a hacer abstinencia de carne algunos días especiales del año, y sobre todo ahora en Cuaresma. Si lo hace, no lo hace por un espíritu ni rigorista, ni por decidir que estos alimentos son peores que los otros, ni nada de todo eso, sino en un sentido espiritual, por algo que nosotros llamaríamos de connaturalidad afectiva. ¿Y qué sería eso? Yo quiero mucho a una persona, y esa persona me llama un día llorando y me dice: perdí el trabajo. Y entonces además mi mujer me dejó, no sé, seamos un poco trágicos, y además mi hijo se droga, y además no sé, bueno, yo quizá deba suspender la fiestita que tenía organizada, con, no sé, de ir a comer un asado, pero no un asado, ir al cine, lo que fuera, y quizá tenga que estar un rato con esta persona, escuchándola, consolándola, y de alguna manera doliéndome con él, siendo compasiva con él. Es decir, no puedo vivir en alegría, por decir así, desentendido del problema del prójimo, sobre todo si ese prójimo me es cercano. Entonces, yo ciertamente me privo de algunos alimentos, ciertamente tengo que abstenerme de algunos alimentos durante la Cuaresma, pero no porque eso sea un rigor o una ley vacía de contenido, sino que es una manera de decir: Señor, vos que fuiste tan bueno conmigo, vos que te entregaste por mí en la cruz, vos que hiciste tanto por mí, vos que yo cuando estaba alejado, cuando estaba lejos, yo que me olvidaba de ti, yo que no te era, yo que iba por otros caminos, vos, Señor, permaneciste en la cruz, vos te quedaste conmigo. Y eso no sucedió cualquier día, eso sucedió un viernes. Entonces el viernes de alguna manera yo me hago en sintonía espiritual con Dios y digo: bueno, yo también, Señor, soy capaz de algún pequeño gesto de renuncia, de alguna privación, porque hoy me hago uno contigo, ¿no? Los jóvenes en la Argentina tienen un dicho que es muy lindo y que en nuestra escuela parroquial tenemos adaptado. Los jóvenes dicen: es viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ya se van a ir de parranda, pues ya están organizando la fiesta, los encuentros, las salidas. En la escuela todos los viernes, en la oración de la mañana, nosotros decimos: es viernes, digo yo, y los chicos responden: y tu fe lo sabe. Porque haber sido el día en que Jesús se entregó en la cruz, ese día es necesario un pequeño gesto de amor, de entrega, de intimidad, una pequeña ofrenda, algo de sí mismo, y que cuando uno lo hace con una perspectiva auténticamente humana, incluye la dimensión corporal, porque nosotros no somos almitas, nosotros somos cuerpo y alma, de modo tal que si yo quiero mucho a una persona, no me alcanza solo con sentir ese amor, necesito expresarlo. Entonces le mando flores, le doy un abrazo, le digo te quiero, le escribo una carta, le agradezco su existencia, su vida, su cercanía, su afecto. Bueno, entonces nosotros expresamos ese amor y lo hacemos precisamente con gestos que honren ese amor. Entonces esas privaciones tienen ese sentido y se unen además
en un sentido profundamente espiritual, a que esto no es algo rigorista, es decir, no es que el médico me mandó privarme de estos alimentos porque tengo diabetes o lo que fuera, sino que también ese pequeño gesto de desprendimiento me hace más solidario con el que menos tiene. Entonces yo me privo de algo, pero no solamente privarme de algo porque quiero tener una linda figura para llegar a la playa con el físico que yo quería, porque eso también es ayuno, y eso no tiene ningún mérito. El ayuno es un ayuno que se orienta al prójimo. Por eso es la unión del ayuno y la limosna. Claro, y por eso entonces yo me privo de esto para esto que yo lícitamente iba a consumir y que no tenía nada de malo hacerlo, me abre los ojos al hermano, que a lo mejor tiene menos que yo, y me hace solidario con él. Entonces, a lo mejor ese día no tomo una Coca-Cola, pero el fruto de esa Coca-Cola lo pongo en Cáritas. Entonces ahí la limosna, ahí el ayuno se hace verdadero en un sentido espiritual, y no es solamente que el espejo me devuelva la figura que yo quiero, ¿no? Sí, que no quede en un mero rito o en una mínima, ¿no? Esto que hablaba usted, cuando uno aprende a amar, o cuando la gente se enamora, cuando uno ama a alguien de corazón, no se queda en el mínimo. ¿No? Justamente esto que decía, bueno, le mandas flores, le mandas una carta, ya uno no sabe qué más hacer. Por eso el título de nuestro programa es Solo el amor crea. Justamente cuando hay amor es cuando uno es creativo en ver qué más le puedo yo dar a ese otro para manifestarle ese amor. Y esta idea que nos dio de no sucedió un día cualquiera la pasión del Señor. Y es verdad, cuando uno pierde un ser querido, ahora que muchos hemos perdido a alguien con todo esto de la pandemia, siempre te acuerdas que ese día fue o un viernes o un sábado, y ya tus sábados no son de la misma manera. Pero no lo pienses en forma negativa, hermana. Yo te invito a algo. Decime ahora feliz cumpleaños. Decime. Feliz cumpleaños. Gracias, pero no es hoy. Mi cumpleaños es otro día. Entonces me tenés que saludar el día. Por eso es ese día y no otro. ¿Por qué ir a misa el domingo? ¿Por qué no puedo ir el martes? Decime feliz cumpleaños hoy. Claro, feliz cumpleaños. Pero no es hoy. O sea, no es que me moleste que me saludes, pero me tenés que saludar el día de mi cumple. Ese día festejame. La misa es el domingo, porque es el domingo el día. Que fue el día de la resurrección. Y lo mismo es el viernes. Es el viernes que tu fe lo sabe. Porque es el viernes el que el Señor se entregó. Y es ese día. Por supuesto que los otros días también podemos honrar al Señor de muchas maneras, y ojalá lo hagamos. Pero especial es el viernes. Ese es el día. Ese es el día. Genial, o sea, muy práctico, me encanta. Padre, también está esto que hablamos un poquito, lo del ayuno y la limosna. Se nos invita también a la oración, ¿no? Cada vez se habla menos de lo que tal vez se ha considerado siempre como emblemático, la oración, el ayuno y la limosna. ¿Por qué estas prácticas y no otras? Bueno, nos dijo lo del ayuno, por ser este día, ¿no? Esa privación. Pero a veces uno dice, bueno, ya no se le puede proponer de la misma manera a la sociedad actual, o no, o es que directamente no se propone. Bueno, mira, vamos a pedirle ayuda al libro del Génesis. Bien. Los primeros 2 capítulos narran la creación, concretamente la creación entera, incluyendo la creación del hombre. Cuando uno termina de leer esos 2 capítulos, a uno le queda perfectamente claro algo: que Dios hizo al hombre, no solo a su imagen y semejanza, eso está escrito, pero no quiero llegar a ese punto, sino que lo hizo de un modo que era cercano o amigo de Dios, aunque claramente en un nivel de servidumbre, pero cercano y amigo de Dios. Dios lo hizo fraterno. Adán exclama: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, hay una fraternidad ahí en lo humano. Y el Señor lo hizo Señor y amo de las cosas. Entonces tenemos, pero está claramente expresado, ¿no? Ahí. Y se ve con toda claridad esa armonía, ¿no? Dios, perdón que voy a decir una frase que a lo mejor en otro lugar de habla hispana que no sea argentino no se va a entender. Dios todos los días bajaba del cielo a tomarse unos mates con Adán y Eva. Eran amigos, y compartían un espacio de gratuidad. Para los que no tengan la costumbre del mate, en la Argentina el mate siempre es un espacio de encuentro, ¿no? Cuando uno abre un mate es para compartir, para decir cómo estás. En otros lugares será el tecito o el cafecito. Aquí es el mate, ¿no? Y entonces Dios bajaba todos los días, no lo vamos a leer así en la Biblia, ¿no? Pero Dios bajaba a tomar mate con el hombre. Y además el hombre vivía esa fraternidad. Adán y Eva eran realmente una sola carne. Eran ellos, eran unidos.
y vivían en una relación con todo lo creado de señorío. Llega el famoso y bendito pecado. Y a partir de ahí se desarma todo. Este ensamblaje perfecto de amistad con Dios, de fraternidad humana y de señorío sobre las cosas se pervierte de un modo tal que cuando Dios ese día, después del pecado, baja a tomar mate con el hombre, el Señor se esconde, Adán se esconde. ¿Y por qué? Porque ahora teme a Dios. Lo que antes eran amigos, ahora es una relación de, no digo de enemistad, pero sí de temor y de lejanía. Prefiero que él quede por ahí y yo por aquí, ¿no? Que no quiero tener mucho que ver con él, ¿no? Entonces hay una distancia, un enfriamiento de ese encuentro tan lindo que se producía naturalmente. Pero además, cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibió? Le dice Dios a Adán, ¿no? Fíjate la respuesta de Adán. Esa que me diste por compañera, esa me iba a comer, ¿no? Esa antes era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hace 5 minutos lo habíamos leído, que eran los dos una sola carne. Ahora es esa. Y ahora es esa, ¿no? La fraternidad humana desapareció por completo. Ya no está más. Ahora ya es la pelea. Y por último, nos encontramos el señorío sobre las cosas. Que antes Adán y Eva tenían el señorío sobre las cosas y ahora la codicia los pudo, por eso es que fueron a comer del fruto prohibido, y ahora sienten esclavitud frente a las cosas. Ahora hay un deseo desordenado de posesión de las cosas, de las cuales ellos eran señores antes, pero no en un servicio, pero no en el sentido pervertido que ahora sucede, que ahora hay un deseo de las cosas, pero es servilismo por las cosas, es esclavitud de las cosas. Antes era señor de las cosas. Entonces fíjate vos, hermana, lo que propone la Iglesia, que es maravilloso para la Cuaresma. Dice, ¿por qué no intentamos restaurar el orden inicial? A ver, esta distancia que se estableció con Dios, ¿cómo podemos recuperarla? Y volvamos a tomar mate con Dios. Eso es oración. Es volver a encontrarnos con Dios, ¿no? Es decir, bueno, Señor, ya sé que me fui, ya sé que me olvidé, ya sé que mi pecado, ya sé que mi miseria, ya sé mi fragilidad, ya lo sé. Y sin embargo, Señor, yo quiero ser tuyo y estar contigo. Quiero pertenecerte. Eso es la oración. Pero también queremos recuperar la dimensión de encuentro con los demás, con los que estamos peleados, con esa, ¿no? Y esa es el prójimo. Entonces, ¿qué es la limosna? La limosna no es dar una monedita que me sobra. La limosna es el prójimo. Es que el otro me importa. Es que sus problemas de algún modo son tan míos que me los pongo al hombro. Y soy capaz de renunciar a lo mío para que el otro esté un poco menos peor, para decirlo, sí. No digo mejor, pero por lo menos menos peor. Es decirle, mira, vos no sos vos ya. Vos volvemos a ser nosotros. Eso es la limosna. Entonces, nos queda todavía el señorío sobre las cosas. Y el señorío sobre las cosas, ¿cómo se recupera? Cuando yo soy capaz de privarme libremente de ellas. Bien. Cuando ya digo, vos no me posees. Cuando me puedo dar el lujo de decir, no voy a tomar esa gaseosa que muero por tomar. O el vinito de la comida que siempre me alegra el día. O este postre tan rico. O la torta que me trajo la abuela. Me voy a privar de ella. Pero no porque eso me haga mejor, sino porque quiero volver a ser libre. No quiero sentirme tan atado a las cosas. Es recuperar esa libertad y ese desorden inicial. Entonces también esta pedagogía de la Iglesia es perfecta, porque es un deseo de volver a estar en armonía con Dios, con el prójimo y con la creación. Genial, y ahí tenemos el ayuno, la limosna y la oración. Claramente. Está perfecto, pero qué bonito es cuando alguien nos lo puede explicar así, ¿no? No solamente verlo, como decíamos al inicio, en ritos obligatorios que hay que cumplir, porque si no, como decía el padre, me voy a la 7ª morada del infierno en vez de a la 7ª del cielo. Donde hay unos grados más. Sí, más donde ahí ya le echan más leña al fuego, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, es un desafío apasionante el que nos pone la Iglesia y es para nuestro bien. Y para toda la vida, no tiene fecha de vencimiento. Uh-huh. Es para siempre, porque a lo mejor ahora podría ser 14 de septiembre o 24 de agosto y no ser necesariamente la Cuaresma, y siento que estoy en pelea constante con esta persona. Bueno, a lo mejor tengo que hacer mi Cuaresma personal.
O a lo mejor me alejé de Dios, entonces tengo que volver. O a lo mejor siento que estoy demasiado atado a las cosas y que estoy demasiado centrado en el dinero y en cuánto gano, y entonces a lo mejor tengo que tomar un poco de distancia. Y entonces no es solamente, por supuesto que la Iglesia lo propone ahora. Para que no se nos olvide también. Y por supuesto porque ahora vamos hacia el momento crucial de nuestra fe. Pero en realidad es un camino para toda la vida, no solamente de ahora. Aquí digamos que iniciamos. Claro, arrancamos, es el pistoletazo y ya a partir de ahí recordar que el resto del año también nos va a tocar tal vez hacer una cuaresma como la que usted nos hablaba. A lo mejor sí. Padre, le invitamos a que nos acompañe, vamos a hacer una pequeña pausa y ustedes, queridos amigos, no se retiren, que enseguida continuamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Dios, Señor, en el Cordero que se entregó por nuestros pecados, misericordia, Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy compartiendo con el Padre Facundo Quiroga, ya preparándonos para este tiempo hermoso que nos trae la Cuaresma, que a veces se nos queda en meros ritos, en simplemente algo que ya pierde interés para nosotros, pero que tiene toda una riqueza que la misma Iglesia como madre nos lo propone a nosotros, sus hijos,
de todo lo que hablamos, si bien el Padre nos hizo todo un recuento histórico hablándonos de que la Iglesia de alguna manera nace después de una profunda persecución, los 3 primeros siglos de la historia, a partir de ahí ya se establecen esos tiempos de paz, una vez cesada la persecución, donde la Iglesia ya puede tomar momentos para reflexionar cómo nace y hacia dónde va, ¿no? Sus bases, que son justamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero me gustaría centrarme en esa última idea que el Padre nos planteaba antes de la pausa, que era cómo antes del pecado el hombre, el ser humano, Adán y Eva, vivían en esa amistad con Dios, en esa fraternidad entre ellos y en ese señorío sobre las cosas. Cuando llega el pecado, como decía el Padre, este dichoso pecado, en este bendito pecado, que no tiene bendito, pero que entendemos la expresión, todo se tergiversa. Entonces viene la lejanía, viene la no fraternidad, y cuando ya las cosas pasan a ser señores nuestros, ¿no? Y la Iglesia nos propone justamente el reiniciar o el sanar, el subsanar eso que se fracturó gracias al pecado, ¿no? La lejanía a través de la oración, en esa mateada con Dios, como decía, aquí se usa el mate, la bebida del mate, para hacer esa relación de amistad con alguien que nos es muy cercano. En cuanto a la fraternidad, nos propone la limosna. Eso de lo que yo me privo también es para el bien de mi hermano. Y nos propone el ayuno justamente para que las cosas del mundo no sean lo que nos manda, no se esclavicen, sino que nosotros volvemos a poner el orden. Soy yo el que determina qué cosas utilizo, lo que diría San Ignacio de Loyola, el tanto cuanto. En la medida que me ayuden a mi unión con Dios y al bien de mis hermanos, puedo yo ya vivir en paz, mi libertad de hijo de Dios. Queremos recordarles, queridos amigos, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas gratuitas. Para Estados Unidos y Puerto Rico, el número es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Padre, en algún momento de la entrevista usted nos habló del tema del pecado y todo lo que esto conlleva, ¿no? Un aspecto que se trabaja también en este tiempo de Cuaresma es la invitación a pedir perdón. Sí, primeramente a Dios por nuestros pecados, pero también la reconciliación entre nosotros. ¿Cómo se concibe esto de la reconciliación y del pedir perdón cuando hay una mentalidad tal vez generalizada de que, bueno, el Señor murió y sufrió ya por nuestros pecados, luego yo no tengo que sufrir? Es decir, si ya otro sufrió, ¿por qué voy a sufrir yo? Es como lo sencillo, ¿no? O, por ejemplo, personas que a veces nos encontramos nosotros en nuestro apostolado o en el día a día, amigos, conocidos, familiares, que ya han sufrido mucho por el mal obrar de otras personas y te dicen, antes me tendrían que pedir perdón a mí por lo que he tenido que pasar. ¿Cómo se maneja esto? Otra vez, vamos a, como ese niñito que dice, conocí el mar, porque metió las patitas en la orilla y que en realidad lo más le queda por conocer. Primero tomo una imagen que recurrentemente utilizaron primeramente los profetas, luego Juan el Bautista, por supuesto el Señor, pero me detengo en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando después de Pentecostés Pedro pronuncia su primer discurso. Es un discurso bastante largo y, con todo respeto, me atrevo a decir incluso algo árido, porque hace una especie de citas de historia de la salvación para explicar el tiempo presente y qué es lo que ha pasado. Y lo que es interesantísimo es que cuando Pedro termina, se escucha esta expresión: la gente conmovida pregunta, ¿qué debemos hacer? Es decir, ha escuchado a Pedro, se ha sentido tocada profundamente
y dicen, ahora yo ya no puedo permanecer indiferente. Entonces, para que esto que vos has dicho, Pedro, se haga para mí, ¿cómo se hace? Y entonces la respuesta de Pedro es sencillísima a la vez que un programa de vida. Conviértanse y háganse bautizar. De modo que las dos cosas confluyendo serían algo así como, por supuesto que le damos el protagonismo a Dios, el Salvador, pero pide también del hombre una actitud a la cual Pedro le pone la palabra conversión. ¿Qué significa conversión? Bueno, que las cosas ya no pueden ser como eran antes, que yo no puedo permanecer en lo mismo, que ahora hay que cambiar el rumbo. ¿Y cuál sería ese cambio de rumbo? Bueno, el que me manda el Evangelio: amar a Dios, amar al prójimo. Y para esto lo que es interesantísimo es que no hace falta nada más que un poco de sinceridad consigo mismo. Porque si yo no pidiera perdón, y digo en la Argentina una frase que lamentablemente, no digo que está de moda, pero que he escuchado decir muchas veces, y que es no solamente alocada, sino me hace pensar si la persona que lo está diciendo está entendiendo lo que está diciendo, porque si no, no se puede decir: no me arrepiento de nada. Pero, ¿cómo has hecho, hombre, para no arrepentirte de nada? Yo me arrepiento todos los días. Me arrepiento de haber comido de más. Me arrepiento de no haber hecho ese llamado a la persona que dije, sí, te llamo. Me arrepiento de no haber sonreído un poco más, de no ser un poco más paciente en este contexto, de no tratar de entender un poco mejor esta situación, de no rezar más profundamente, de no... Y yo no hablo de cosas estrictamente malas, hablo de la lógica cotidiana. Estamos heridos por el pecado, y el pecado nos hace placentero y fácil y accesible lo bueno, esa herida del pecado original, y nos hace difícil y arduo el Evangelio, el bien. Entonces, esa conversión no es solamente una exhortación, sino que es como ese médico que me dice, mira, ahora te voy a dar una dieta que consiste en este régimen, que tenés que comer estos alimentos que tengo que cambiar, sino que es la experiencia más profunda del corazón. Cualquiera que sabe mirarse sabe que no somos la Virgen María, que todos los días tropezamos, que todos los días podríamos haber sido distintos, y que sin embargo se nos ofrece ser otra vez nuevas criaturas, que otra vez Dios nos tiende su mano para cambiar, para dejar atrás el mal y para empezar a ser de otro modo. De modo que esa conversión es una invitación al conocimiento de sí mismo, para empezar. No te creas que sos gran cosa, porque no. Y a continuación, reconocer esas incoherencias que brotan del pecado y de esa herida tan profunda que tenemos. De modo que, para que la confesión, para que el arrepentimiento se produzca, lo primero que hay que hacer es aprender a mirarse. Si yo no me puedo ver a mí mismo, probablemente nunca llegue al arrepentimiento. Y entonces, hecho ese examen de conciencia, que podría decir así, voy a empezar a descubrir que esta persona no la trato como podría tratarla, que me falta situación, que me falta capacidad de comprender a esta persona, que a lo mejor no es como yo querría, que las cosas no son como yo querría, y que entonces vivo frustrado y que me enojo y que a lo mejor le hago pagar la cuenta en casa a los que me toca convivir en el trabajo. No soy como debería, y eso es condición humana. De modo que el segundo paso para que esa conversión se produzca es no solo ya haber hecho el examen de conciencia y el examen de sí mismo, sino el dolor de haber fallado, de haberte fallado. Y en el te pongo al prójimo y pongo a Dios. Y eso me lleva enseguida al siguiente punto, ¿no? Que es el deseo de que ahora las cosas sean de otro modo, ¿no? Lo que yo decía antes, que decía la gente a Pedro conmovida, ¿qué debemos hacer? Bueno, si yo te traté mal, ahora voy a intentar tratarte bien. Si yo antes te despreciaba, ahora te voy a tratar con cortesía. Si yo antes era egoísta, ahora voy a tratar de ser generoso. Y entonces finalmente se puede hacer como una confesión, ¿no?, reparadora de estas miserias y de estas cosas
que solo pueden darse cuando, ¿no?, uno es capaz de mirarse a sí mismo, ¿no? Eso daría como entonces el contexto de la conversión y, si ustedes quieren, el arrepentimiento que nos lleva al perdón de Dios. Pero es muy interesante, no sé si tenemos tiempo o no, si es una buena idea, aprender a distinguir algo que no me pertenece. Es decir, esto yo lo leí una vez a un autor que además no es teólogo, es un escritor inglés que tiene la grandeza como escritor, que al no ser teólogo dice las cosas como escritor, es decir, bellamente y no áridamente, porque a veces los teólogos hablan difícil y en cambio él hablaba con la belleza propia de un escritor. Él decía que, aunque pueden sonar sinónimos, las palabras disculpa y perdón son antónimos, son contrarias. Uno dice, pero no, es lo mismo. Yo te pido disculpas, te pido perdón, es lo mismo. No, es lo contrario. Y además él lo prueba, ¿no? Es un artículo interesante para leer, si a alguien le interesa. Está en un librito de la autoría, el autor se llama, es un escritor inglés, Clifford Lewis, es el autor de las Crónicas de Narnia, que se conocieron por las películas, pero bueno, es un autor muy profundo, y está escrito en un artículo que se llama El perdón y otros ensayos cristianos. Es una recompilación de textos breves de él. Entonces él decía así, vamos a empezar por la disculpa. Desde el punto de vista etimológico, la disculpa significa no culpa, disculpa. Disculpa es bueno, se discontinuó este producto, es que ya no se hace más, ¿no? Eso es lo contrario, sí. Es la negación. Y culpa es no, o sea, no tener culpa. La disculpa es no tener culpa. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vos, hermana, y yo habíamos concertado que nos íbamos a juntar para hacer un trabajo en común en la biblioteca de tal lado. Bueno, a las 3 en la puerta nos encontramos. Entonces hace frío, llueve y vamos a hacerlo más dramático, nieva también, ¿eh? Y entonces vos puntualmente, hermana, estás ahí a las 3 de la tarde y son 3:10, son 3:20, son 4 menos 10, son 4:30 y yo no aparezco, ¿no? Entonces vos, hermana, te acordás de mí, te acordás de mi familia, te acordás, hermana, y como sos muy buena, rezás, ¿no? Y no haces otras cosas que yo sí haría si estuviéramos en situación inversa. Entonces, cuando yo finalmente llego 2 horas después, en Argentina hay una canción que dice, te esperé bajo la lluvia 2 horas como un perro, ¿no? Bueno, después de haberme esperado 2 horas, cuando me ves, tu cara expresa todo lo que tenés guardado, dicho, sí. ¿No? Todo, ya no necesitas decirme nada. Entonces, pongamos que yo te digo esto. Cuando vos me decís, pero ¿cómo, padre? Me dejaste acá 2 horas, llovía, nevaba, hacía frío, mi mujer, no hicimos el trabajo, está todo mal, ¿no? Yo te voy a decir, mira, hermana, no me vas a creer lo que pasó, porque es increíble. Yo estaba en la provincia, a 25 kilómetros de Buenos Aires, a las 2, esperando el tren. Nos íbamos a juntar a las 3. Llegaba bien, porque el tren son 40 minutos, llegaba. Y en el andén, estando en el andén, pasó alguien y me robó el celular. De modo que yo ya no te podía llamar. Pero eso no era un problema, porque dentro de un rato me tomaba el tren y te veía. Pero resulta que cuando me subo al tren, hubo un accidente. Entonces el tren estuvo parado 2 horas. Yo no tenía cómo avisarte. Y entonces finalmente lo que tuve que hacer es bajarme del tren, tomarme 3 colectivos, hasta que finalmente llegué. Por eso llegó 2 horas tarde. Entonces, después de haberte yo hecho esta exposición, te acabo de dejar perfectamente claro que yo no tengo en absoluto ninguna culpa. Y que si vos seguís enojada conmigo, hermana, sos necia. ¿Por qué? Porque yo no tuve nada que ver. A ver, yo entiendo tu perjuicio. Claro. Pero técnicamente yo también me perjudiqué. Porque a mí me robaron el celular, porque me dejaron 2 horas esperando, y yo tampoco hice el trabajo de la presentación. Y estoy amargado y tengo que salir a comprar un celular nuevo porque no tenía seguro. Encima. O sea, me salió todo mal a mí también. Yo también estoy perjudicado. Además, yo podría verte y decirte, pésimo, qué mala idea que tuve de reunirme con vos, mira todo lo que me pasó, ¿no? No tuve ninguna culpa. Entonces vos me disculpás. Yo me disculpé primero, te demostré que no tengo ninguna culpa. Y vos me disculpás y decís, no, bueno, padre, pobre, todo lo que te pasó, ¿no? Ahora, vamos al perdón. El perdón es exactamente lo contrario. Porque el perdón, desde el punto de vista etimológico, es renovar el don. Y sería el don de la amistad. Entonces vos me decís, padre Facundo, ¿cómo puede ser que me dejaste acá 2 horas? ¿Y yo sé lo que te digo? Te digo esto, hermana, mira. ¿Sabes qué me pasó? A las 2 de la tarde estaba viendo el penúltimo capítulo de la serie favorita mía en Netflix.
que es de suspenso y que finalmente me iba a enterar quién era el asesino. Entonces yo me di cuenta que eran las 2 y yo me tenía que ir. Y dije, si la hermana me llama porque yo llego tarde, y entonces no voy a tener cómo zafar de eso y voy a tener que irme. Y no me quiero ir porque yo decidí que ella espere bajo la lluvia 2 horas como un perro, nevando y con frío. Entonces, yo, ¿qué hago? Apago el celular. O sea, no me puedo... Entonces voy a la serie tranquilito, tapadito en la cama, viendo cómo nieva. Y la hermana que se moje y que sufra. Entonces después digo, sí, a lo mejor no fue una buena idea por la hermana, la dejé esperando. Entonces voy, cara dura, total, y te digo, mira hermana, perdóname, no tengo excusas, no sé qué hice, fui un 18. Mira, me quedé tapadito, yo sabía que vos estabas esperando, fui irresponsable, no hicimos el trabajo, no fuimos a la biblioteca, te hice pecar y todas estas cosas porque te dejé esperando. Entonces, y solo entonces, te puedo pedir perdón, porque no tengo excusas. Y vos, hermana, si tenés un corazón noble me refiero, entonces, y solo entonces me vas a poder perdonar. Porque si yo me disculpara, ya sería de parte tuya necio no hacerlo. Entonces el perdón es aquello que no ofrece excusas. Es aquello que no tiene atajos para decir, no, pará. Tengo la explicación, tengo la coartada. Entonces, Dios, técnicamente, cuando nos llame de este mundo a su presencia, esto va a ser fabuloso. Porque un montón de veces que nosotros hayamos pedido perdón, Él nos va a decir, tranquilo, yo sé. Y Dios nos va a disculpar, lo cual va a ser maravilloso. O sea, nos disculpa y nos perdona. Pero en otros momentos, Dios nos va a perdonar. Y va a decir, ya sé que no hay ni una sola excusa. Ya sé que fuiste vago, que fuiste egoísta, que te olvidaste de mí, que fuiste perezoso. No importa el pecado. Te perdono porque te amo. Te renuevo el don de la amistad. Y eso es lo que hacemos ahora. Ahora, ya que desarrollamos el tema de volver, y la Cuaresma como pensado como una renuncia, como un volver a Dios y un volver al prójimo, es el tiempo especial de no disculpas. Es el tiempo del perdón de Dios como iniciativa, pero también del perdón humano. Otra frase que detesto, así como la otra, esa de no le pido, no tengo nada que arrepentirme, es aquellos que dicen, no tiene perdón de Dios. Sí tiene. Sí tiene. El que dijo que no tiene perdón de Dios es un mentiroso. Y además no sabe nada ni de Dios ni de la Biblia. Tal cual. Entonces, el perdón es algo noble y es algo grande. Y por eso justamente la preparación, porque es un don tan grande que no tenemos dónde meterlo. Y ese don se renueva cada año. Teníamos un oyente que nos pedía algún consejito para cómo hacer un buen ayuno, pero creo que con esto del perdón es una manera magnífica. También queríamos saludar a nuestros amigos de la base naval en Punta Alta, en Bahía Blanca, de las Fuerzas Armadas Argentinas, que también se han conectado con nosotros, así que gracias por su sintonía. Y a la familia Torres de José Cepaz, que también ha estado en contacto con nosotros. Padre, un programa fabuloso, un hermoso estreno, ya que es la primera vez que lo tenemos de invitado, así que seguramente en alguna otra ocasión lo vamos a invitar de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, hermana, por recibirme. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, ya saben, es un hermoso inicio el que se nos ofrece para poder recibir ese don maravilloso del perdón de Dios y de todas las gracias que poco a poco y a veces de golpe nos quiere dar. Los espero la próxima semana en este mismo espacio y aprovechemos esta Santa Cuaresma para volver a entablar esa relación con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.